Hola queridos amigos, estamos aquí reunidos con el licenciado José Luis Burgos. Tiene una trayectoria radial en la cual nos va a manifestar cómo nace la radio en el cual él trabaja. ¿Qué tal? Un gusto de saludarla a usted, Marta, y un gusto también saber de que está estudiando esta bonita profesión que es la de comunicación social. Para hablarle respecto a este tema, La Voz de Milagro nace en 1964. En esta maravillosa oportunidad, el señor Carlos Vega Verde Soto, un radiotécnico de la época, comenzó a gestionar con los curas de la Iglesia Católica de ese entonces para la creación de una radio que genere contenidos culturales y religiosos para la época. Entonces, los sacerdotes vieron positiva esta idea y lo llamaron para que sea él, conocedor de la radiotécnica, el que arme los equipos para la transmisión. Y así nació con una señal óptima porque el señor conocía de la parte técnica. Asimismo, como dice usted que se llamaba Radio Católica, la de Milagro, ¿por cuántos nombres ha atravesado la radio? Bueno, la radio en el tema de los nombres ha tenido el nombre de Voz Cultural. También en la frecuencia, antes estaba en otra frecuencia, estaba en los 1378 y después ya se migró a la que actualmente tiene la frecuencia en el AM, que son los 1370. El nombre actual es Radio La Voz de Milagro. Antes se llamaba Radio Cultural La Voz de Milagro, ¿verdad? Sí, era esa denominación que tenía. También se la llamaba Radio La Voz Cultural, con eslogan y otras formas que utilizaban los locutores de ese entonces, ¿verdad? Pero originalmente es, como usted lo dice, Radio La Voz Cultural. Actualmente, ya en este mes de julio, cumpliría ya 59 años la radio, ¿verdad? Sí, sí, tomando en cuenta que nació en 1964, ha venido trabajando ininterrumpidamente la estación, haciéndose popular en este cantón, en Milagro, La Voz de Milagro. Y una particularidad que siempre ha tenido la radio es su sonido, la calidad de sonido que tiene, ha cautivado a más y más audiencia, más y más personas han escuchado la radio durante todos estos años y es por eso que le ha dado también la fuerza para poderse mantener. Acuérdese que los medios de comunicación viven de la publicidad y mientras han tenido estos programas, los han tenido con un excelente sonido, estimada Marta. Durante todo el tiempo que viene la radio trabajando, ¿no? Han creado programas que aún están en la actualidad. Sí, programas que han sido un hit, han sido un éxito, se los ha mantenido, como por ejemplo Valsecitos Criollos. Ese es un programa popular para las amas de casa, para el hombre que trabaja en el taller, para aquel que se moviliza en el campo realizando sus tareas. Para estas personas ha sido creado ese programa con la música balsálica, con la música rocolera que les gusta a las personas de cierta edad y también hay jóvenes también que les gusta, pero mayormente en la gente mayor, que ha tenido siempre el gran éxito de ese programa. Pero antes existían otros programas, estimada Marta. Claro, como voces de carácter formativo. Habían, por ejemplo, programas como El Timbre Musical, habían programas como Cantares ecuatorianos, Cantares algo así. Ecuatorianos, ¿sí? Aquí nacen. Panorama. Panorama era un programa también de noticias, de comentarios. Había un programa también que lo dirigía la dueña de la radio, que era la señora Mari Moreira Viteri, también
entre ella y el esposo eran los dueños, y ella realizaba un programa que se llamaba De Todo Un Poco. Eso viene siempre haciendo que los oyentes llamaran a la radio para pedir las músicas que ellos desean, Sí, sí. ¿verdad? Efectivamente, vía telefónica a través de un teléfono que todavía me recuerdo, el 042-97-15-19, que era el teléfono que toda una vida acompañó a la radio. Ahora ya se cambió a otro teléfono. Siempre las estaciones de radio tratan de tener un mismo número telefónico para que no se pierda el contacto con la audiencia. Y en esa época era ese teléfono que le había mencionado. Ahora es el 977005 al que llaman. Y el timbre musical era para eso, para que la gente llame. El otro programa que había en esa época inicial de la radio, cuando recién empezó, era las noticias de Crónica Roja, y que daban con radioteatro ahí, hacían una especie de descripción de, por ejemplo, en ese tiempo había mucho que a las mujeres las golpeaban los esposos, ¿verdad? Aún se mantiene ese, aunque marido, a ver, aunque mate, pegue, marido es, se mantiene todavía esa posición de ciertas mujeres. Y en esa época era muy pronunciada esa situación. Ahora hay un poco de cambios, ¿verdad? Pero hacían ellos en ese programa de Crónica Roja un pequeño dramatizado de cómo más o menos sucedió el asunto. Y era entretenido para esa época ese tipo de situaciones, estimada Marta. Ah, sí, sí, es verdad. Usted me mencionaba que tenían eslogan, Ah, sí, ¿verdad? La teníamos radio se algunos, mantenía con un eslogan. sí, teníamos algunos eslogans de la radio. Uno de los primeros era Radio La Voz de Milagro, la radio que más quiere y sirve a su gente. Ese era uno. Radio La Voz de Milagro, un poco más actual por los 80, rumbo a los 90, era La Voz de Milagro, la número uno en sintonía. Ese era otro. La Voz de Milagro junto a ti, y ese era para los programas musicales. Y uno que decía Radio La Voz de Milagro desde el primer centro azucarero del país. O sea, acá en Milagro somos el centro azucarero, ¿no? Por la compañía azucarera Valdés, que nos está acompañando ya casi en el centro de la ciudad, estimada Marta Duarte. También dice cuenta con algunas programaciones para el público oyente, ¿verdad? Ahora, sí, ahora son programas nuevos, un programa denominado Voces, donde se incluyen, acuérdese que de un tiempo acá se generó la inclusión social, ¿verdad? Y se han Sí. creado espacios para personas adultas mayores y para personas con discapacidad. La radio, a partir de las 14 horas, los lunes, los miércoles, los viernes, tiene un espacio para determinado grupo social, los martes y jueves para otro grupo social. Y así durante la semana, a partir de las 14 horas, hay ese espacio denominado Voces, donde como le digo, se atienden a personas de minorías, a personas que integran las minorías en el país. Dice que es de carácter formativo y educativo. Siempre la radio ha tenido ese carácter formativo, educativo y cultural. Uno de los espacios también que se creó bastante con bastante aceptación ahora actualmente, es Voces de la Interculturalidad. Ese programa tenía la finalidad de destacar lo nuestro, cómo se hace un bollo, cómo se hace un caldo de gallina, cómo se siembra la yuca, en el caso de las tradiciones y costumbres que es de nuestro pueblo, de nuestra patria, de la etnia. De sí, ahí es que trata, ¿verdad? Sí, de la etnia Montubia y también de las etnias serranas, cómo se prepara el cuy y todas esas cosas, el Inti Raymi, a propósito que estamos cerca de vivir esas fiestas. Todo esto lo destacaban en ese programa denominado Voces de la Interculturalidad. Ahora también hay un programa que también es bastante antiguo y que se mantiene, Julio Jaramillo y sus invitados. Ese es el programa que se mantiene al momento, lo conduce el locutor Armando Guevara Reyes, es de 14:30 en adelante hasta las 17 horas. Amigo, ¿cómo los
podemos encontrar en las redes sociales? En las redes sociales nos encuentran como Radio La Voz de Milagro en Facebook. En Twitter está como @Radio Milagro. En Instagram como @Radio La Voz de Milagro. ¿Nos podría repetir nuevamente el número telefónico para nuestros queridos oyentes? Sí, el número telefónico actual de la radio es el 297-7005, el teléfono fijo. Bueno, queridos amigos, este de aquí es una breve reseña histórica de la radio en la cual está por cumplir un año más, ¿no? Sí. En la ciudad de Milagro. Les agradecemos mucho por la atención que nos ha tenido nuestro querido amigo, el licenciado José Luis Burgos. Les digo que lo sigan en Twitter, en Facebook, como Radio La Voz de Milagro, para estar en sintonía con todo el público oyente. Gracias, me despido con ustedes. Soy Marta Duarte. Muchas gracias, Marta. Felicidades. Gracias por usted tener esa amabilidad de compartir con nosotros el conocimiento de hacernos saber la creación de Radio La Voz de Milagro.